mientras hago todo este trabajo de búsqueda, de rastreo y demás, hasta que pido el abocamiento de la Cámara, justo sobre a principios de diciembre del 86, renuncia uno de los jueces de la Cámara Federal, creo que era Ledesma, y no sé si no había renunciado ya otro de los jueces. Entonces era como que el famoso punto 30 del fallo en la causa 13, que mandaba investigar a todos aquellos que habían tenido capacidad decisoria y eran responsables, por tanto, de toda la represión ilegal, excedía el marco de lo que Alfonsín pretendía. Alfonsín siempre en su campaña electoral planteó 3 niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que las ejecutaron y los que cometieron excesos, en base al artículo 514 del Código de Justicia Militar. Entonces solamente podían ser sancionados los jefes comandantes, no los que ejecutaron las órdenes, cualquiera hubiera sido la orden, y sí los que se excedieron. Si alguno se robó algo y se lo llevó metido en el bolsillo, o alguien había ordenado detenerlo y fue y le pegó un tiro, bueno, ese podía ser juzgado. Ese era el proyecto de Alfonsín, y en realidad no se cumplió lo que Alfonsín pretendía. No se cumplió en aquel momento. Y esto que yo digo ahora, o estoy diciendo ahora, es muy controvertido. Porque como él no tenía mayoría en el Senado, tuvo que lograr el apoyo de los senadores de Neuquén. En Neuquén tuvo una incidencia fundamental sobre Sapag, que era el gobernador, que tenía hijos desaparecidos también, el obispo de Nevares, que a su vez había incidido para la designación del doctor Rivarola como juez federal de Neuquén, y que también estaba vinculado con Valer Garaos, que era uno de los jueces de la Cámara Federal que juzgó a las juntas. Y por idea de Rivarola, este gran juez que tuvo en Neuquén, de acuerdo con de Nevares, condicionaron los votos de la provincia de Neuquén, vía Sapag, a que se incluyera estos 3 órdenes que planteaba Alfonsín, salvo que se hubieran cometido hechos atroces y aberrantes. Entonces, todos los que cumplieron órdenes, en principio quedaban excluidos de investigación, salvo que hubieran cometido hechos atroces y aberrantes. Con lo cual entraban todos, porque todos habían aplicado la tortura, la picana, el secuestro clandestino, y de esa manera se le volteó la estructura que tenía Alfonsín. Y él quería que terminara con el juicio de las juntas y nada más. Y la Cámara Federal abre con el punto 30 la investigación a todos los demás, a los que cometieron excesos, más que excesos, que hechos atroces y aberrantes, y tuvieron capacidad decisoria, a esos 2 sectores.